Es un gusto tener nuevamente al doctor Andrés Ojeda aquí en Buen Día Uruguay. Siempre es útil su aporte para aclarar y comentar respecto a algunos temas que tienen que ver con cuestiones legales y derecho aquí en nuestro país. Y hoy no vino solo, también es muy grato tener la presencia del fiscal Carlos Negro, que actualmente es fiscal de flagrancia, pero hasta hace poco tiempo estaba trabajando en crimen organizado. Así que bienvenidos a ambos, es un placer tenerlo. Muchísimas gracias, buenos días. Y la verdad que sí, mirá, acá me tenés. Ahí está. Ahí no está. el anillo. Llegamos ayer. Llegaron ayer, bueno, muy Llegamos bien. ayer y la primera actividad que tengo de corbata hoy es estar acá. Qué honor, felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, y llegaste desembarcando en un nuevo escenario, ¿no? De lo que es la implementación de este nuevo Código de Proceso Penal. No, sin duda la vedette de estos días, en términos de prensa a nivel de derecho penal, es la aplicación del nuevo código, y nos parecía que la presencia de Carlos Negro, que aparte ha sido una de las voces cantantes en este cambio, en promoverlo, en explicarlo públicamente y sobre todo de parte de uno de los actores clave en este cambio, en el paradigma del proceso, que es la Fiscalía, ¿no? Claro. Que toma el rol de preponderancia de elegir qué es lo que se persigue y qué es lo que se deja de perseguir. Claro. O sea, porque para que se entienda y como preámbulo nada más, acá cambió todo. Todo, 100%. Rompimos lo que estaba y lo volvimos a hacer. Que creo que es bueno y positivo. Si bien hay un montón de voces por ahí que, como todo cambio grande, se van a manifestar en contra y con fuerza, y naturalmente todo suma y todo es constructivo, creo que lo que hay que destacar es que el sentido del cambio es bueno, vamos hacia un buen lugar y en la medida que podamos seguirlo puliendo sobre la marcha va a seguir mejorando. Pero ya que Carlos es fiscal de flagrancia, eso quiere decir que las personas detenidas van a estar un poco a la disposición de ellos, de él y sus compañeros. Le van a llamar la policía y le va a decir, bueno, tengo tal persona que hizo tal cosa, ¿qué hacemos? Claro. Por eso es que era interesante tenerlo acá. Carlos, muchas gracias por su visita aquí nuevamente. Antes de meternos en la explicación de algún caso puntual, hablemos del sistema en líneas generales, porque como decía Andrés, es la gran vedette de los medios y los titulares que aparecen no son muy halagüeños. Siempre habla de que bajaron no sé qué, por ejemplo en los diarios de hoy, el porcentaje de los casos que se van tratando, dificultades en el interior con los fiscales porque están sobrepasados de tareas. Es muy prematuro sacar conclusiones, ¿no? Porque como decía Andrés, se dinamitó lo que había y se empieza a construir de vuelta. Entonces, por lo tanto, en pocos días es complejo sacar una conclusión de lo beneficioso o no que puede ser este nuevo código. Sí. A 6-7 días de la implementación efectiva del código es bastante arriesgado sacar conclusiones que vayan más allá de una experiencia de unos poquitos días, una práctica de unos poquitos días. El otro día un profesor argentino decía en la Asociación de Jueces, decía que para todos los actores, abogados, fiscales, jueces, esto hace un giro de 180 grados. Pero para los fiscales, decía el profesor Binder, ha sido o es un triple salto mortal. Porque para los fiscales realmente nos cambia más allá de todo. Y este cambio de sistema también es tan abrupto, no abrupto, pero tan grande, tan importante, que es un verdadero cambio de prácticas, un cambio cultural de los operadores y de la gente que percibe el nuevo accionar, significa también que haya desajustes lógicos en la primera etapa de la implementación, porque una reforma de estas características, quizá la más importante de toda la historia del Uruguay, tiene que tener algunos mecanismos que de repente les cueste un poquito más ajustarse, pero seguramente va a ser tema de unos días o algunos meses quizá para que empiece a rodar. ¿Hay dificultades de pasar de aquellos casos que comenzaron con el viejo código a votarse y hoy son tratados con...? No. Los casos que están tramitados por el sistema viejo seguirán tramitando por el sistema viejo con fiscales encargados de ello, con jueces encargados de ello. En Montevideo están claramente diferenciados, en muchas partes del interior también. Por lo tanto, no debería haber ninguna interferencia entre un sistema y el otro, ya que hay funcionarios que están a cargo especializadamente en esos temas. Por lo tanto, no debería haber ningún tipo de interferencia en ese aspecto. Se habla que a la víctima le da más garantías es así. este sistema. De hecho, la garantía empieza a ser, la víctima arranca a ser parte en esto, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo funcionaba esto hasta antes de noviembre? La víctima hace una denuncia, pone un hecho delictivo cualquiera, me robaron tal cosa en conocimiento del Estado. A partir de ahí el Estado se le queda con el conflicto, digamos, lo persigue o no lo persigue y la víctima ya está. Podrá aportar alguna prueba, podrá preguntar en qué está la cosa, pero no mucho más. Ahora la víctima tiene un rol determinado, se le asigna un lugar e incluso cuando un expediente se archiva, o sea, quiere decir que no se persigue responsabilidad, se le notifica a la víctima
para que pueda justamente hacer sus descargos al respecto y pedir una segunda revisión incluso del tema. O sea, la víctima arranca a tener un espacio preponderante y es uno más en todo este, no quiero decir este juego por decirlo de forma coloquial, pero sí, en este nuevo paradigma, la víctima va a tener un rol de verdad y previsto. O sea, el cambio es grande. Para darnos cuenta, ahora justamente el juez va a ser el decisor. Porque ¿cómo era hasta ahora? El juez va, indaga, el juez recoge la prueba con el saco de investigador, después va para el cuarto de atrás, se saca el saco de investigador, se pone el de decisor y con lo mismo que él consiguió, toma una decisión. Ahora, él sale de esa primera instancia de investigación, la hace el fiscal y el juez solamente va a decidir sin contaminarse, porque si yo a vos te pregunté, te indagué, te saqué de mentira verdad, te pregunté a todos tus compañeros, cuando tengo que decidir yo no puedo ser objetivo. Claro. Entonces ya entraste cocinado, por decirlo de alguna manera. Ahora el juez va a poder decidir sin estar contaminado por esas cosas, por lo menos en términos teóricos. Vamos a ver qué pasa, esto recién empieza. Claro, claro que sí. Y con algunos aspectos fundamentales. Sin condena nadie va a poder estar privado de libertad. Bueno, más o menos. Sí, a ver cómo es eso. La prisión preventiva no se derogó. O sea, ¿qué es la prisión preventiva? Es ese paradigma viejo de te meto preso para después ver si tenés que ir preso, ¿no? Es fantástico. Pero los fundamentos que siempre tuvo fueron que vos te puedas fugar, a grandes rasgos, ¿no? O que vos puedas atentar contra medios de prueba, ¿verdad? Y a romper los documentos que te incriminan y esas cosas. Esas son las razones, los fundamentos por los cuales vos podés estar preso durante el proceso. Eso siempre debió ser la excepción. O sea, los casos, los menos de los menos, debían estar presos. ¿Qué pasaba hasta ahora? Los más de los más estaban presos sin condena. 60, 70% de los presos sin condena. Eso con el nuevo código debería haber un sinceramiento grande y deberían ser justamente casos de pura excepción los que van a prisión preventiva. Porque debería haber muchas más condenas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo ya sé que sos culpable, te condeno por un delito, terminó tu proceso. Distinto a, yo recién empecé tu proceso, ya te metí preso y cuando te dije que tenía que cumplir tanta pena, ya habías cumplido otra tanta en prisión preventiva. Ahora, preventiva y pena, en la misma cárcel, no tiene lectura, ¿no? Claro. Por eso cambia tanto el paradigma. Hay algunos casos, ¿no?, que han generado cierta controversia, ¿no? Comentábamos antes de salir al aire la situación en donde alguien robó, mostró arrepentimiento, devolvió lo robado y no pasó por la cárcel. ¿Se pueden explicar, por ejemplo, ese tipo de situaciones? Porque muchas veces un titular engañoso puede llevar a que la gente, bueno, se indigne o se enfade porque no tiene los elementos como para poder valorar la situación realmente. Una de las virtudes del sistema es la mayor transparencia. De inicio habría que aclarar que ya la oralidad y la publicidad de las audiencias genera una posibilidad del público, a través de los periodistas o directamente, de conocer lo que sucede dentro del sistema de justicia. Eso ya es un cambio radical y sustancial. Pero en los primeros días también tenemos que acostumbrarnos a leer el nuevo lenguaje que se va a utilizar en la justicia. Y parte de ese nuevo lenguaje también son lo que se llaman las salidas alternativas y el principio de oportunidad. Principio de oportunidad y salidas alternativas al juicio significan que no siempre el Estado y el sistema penal debe intervenir en todos los conflictos. Hay conflictos de muy baja intensidad, hay conflictos de muy alta intensidad y hay conflictos de mediana intensidad. Para todas esas situaciones y circunstancias existe una respuesta del sistema penal. Lo que tratamos de dar desde el sistema acusatorio es una respuesta, una reacción estatal a cada uno de los conflictos. No dejar a ninguno sin atender, atendiéndolos pero de una forma diferenciada. Cuando no hay un conflicto de alta intensidad y no es o mediana y alta intensidad, no es necesaria la intervención del Estado, entonces se pueden aplicar soluciones que son alternativas al juicio. O quizá, en casos extremos de bajísima intensidad, lo que se llama el principio de oportunidad, que hoy está arreglado, que está en determinados artículos del Código, y donde nosotros vemos en qué casos no debemos ejercer la acción penal los fiscales. Pero esos son los casos de muy baja intensidad. Para casos que ya revisten alguna otra situación de conflicto un poco más importante, también tenemos salidas alternativas que no significan ir a un juicio, y que puede ser, por ejemplo, hacer un pacto o un trato entre el imputado y la Fiscalía de un cumplimiento de alguna obligación que sustituya la intervención del aparato penal y de la prisión, que como sabemos, la prisión también genera mayor criminalidad. Las cárceles, por su situación actual en Uruguay,
generan mayor índice de delincuencia. Entonces, por lo tanto, evitar esa solución tan drástica muchas veces da mejores resultados en términos de política criminal que ir al sistema penal. Y estas soluciones alternativas, como puede ser lo que se llama en otros países la probation, que uno puede ver incluso en Estados Unidos y en las películas, etcétera, son soluciones muy efectivas que hacen que la persona no reincida, que cumpla esa prueba que le impone la Fiscalía y que no reincida. Se dan situaciones de delincuentes primarios, de delitos menores, etc. Bueno, en esas situaciones el Estado no actúa y encuentra otra solución para el conflicto que incluso puede, a través de un acuerdo reparatorio, como puede haber ocurrido en estos casos que tú mencionas, de repente víctima y victimario llegan a un acuerdo y deciden que eso satisface a ambos. Y cuando hay acuerdo, no hay conflicto. Y si no hay conflicto, no interviene el Estado. Claro. Se allana bastante el camino y eso es una herramienta entonces que permite también el nuevo código, que además me da la sensación cambia, como recién Andrés lo explicaba, ¿no? El rol de la víctima es otro, pero además también yo creo que la gente puede dejar de sentirse como un trámite. Soy un trámite que tengo que averiguar y en realidad soy una víctima con determinadas necesidades que aparecen como contempladas aquí en el nuevo código, ¿no? Sí. El nuevo sistema humaniza de alguna forma, exactamente. le pone rostro a las personas porque la oralidad y la publicidad hace que las personas, cuando tienen un problema de esta característica y encuentran una sala de audiencia, donde el juez tiene una posición privilegiada en esa sala y que está, como decía Andrés, en una suerte de incontaminación, entre comillas, pero que está como sujeto absolutamente imparcial entre las dos partes, Fiscalía y Defensa, hace que esa audiencia, que a su vez es grabada, que no tiene papeles, viva un ambiente de solemnidad y protocolo que hace que la persona que llega al sistema, sea como imputado, sea como víctima, valore ese momento procesal que está viviendo y le dé la importancia que eso tiene en la vida de una persona, sea como víctima, sea como imputado. Está bueno. Eso también le cambia a ustedes, ¿no? Bueno, esto debería ser un cambio radical para nosotros, porque yo voy a ser bien claro y capaz que hasta políticamente incorrecto, pero quiero ser bien práctico. Sí. ¿Cómo era esto hasta ahora? Hay un juez que va hasta ahí, investiga, que convive con el fiscal a diario, ¿verdad? Que llegan juntos a la reconstrucción del homicidio, que hablan constantemente. Entonces uno llegaba siempre en una posición de gruesa desventaja, ¿verdad? Con el partido ya, si no era 1-2-0, ¿no? Entonces, bueno, che, a usted le quedan 15 minutos de partido, va 2-0, yo ya investigué todo esto, como su cliente va a declarar ahora, usted se acaba de enterar de todo esto, o sea que tiene hoy y mañana con el tipo detenido para más o menos ver qué puede hacer para tratar de revertir esta situación. Entonces, era complicado. Claro. Pasa que uno, en la medida que todo se normaliza, se adapta y funciona. No quiere decir que esté bien, quiere decir que uno, es la regla del juego, así funcionamos y en esa realidad nos manejamos. Ahora, cuando uno se separa un poco, la mira y dice, bueno, pero esto no es justo para nadie, no es justo para el imputado, no es justo para sus defensores y ni siquiera es justo para la víctima. Claro. Ahora fiscal y defensor deberían, y acá van las comillas porque estamos a 6 días, vamos a ver qué pasa, acá tiene que haber un cambio de cabeza, más que un cambio normativo, ¿no? Tiene que haber un juez que vea a fiscal y abogado defensor como partes iguales que van a discutir. Aparte de acá, el fiscal arma su caso, se lo tiene que presentar al juez, se lo tiene que vender. Claro. Como en las películas. Claro. Esto se va a asemejar mucho a lo que vemos en las películas, que se paran juntos y dicen, bueno, vamos a darle prisión preventiva. No, le pido libertad bajo fianza. Bueno, 2 minutos de discusión, baja martillo, bajo fianza o no. Otra cosa. Pero es una discusión retórica entre dos partes iguales, no 5-0 o 2-0 en la hora y suerte en pila. Por eso es que debería cambiar tanto y por eso los abogados defensores ahora vamos a ser mucho más útiles que antes. Seguro. Creo yo. Y será también muy importante elegir bien en ese sentido, ¿no? Bueno, eso corre por tu cuenta. Claro, pero no puedo decir eso, queda feo. No, pero está bien, pero deja de ser cuestiones de trámite para necesitar de la impronta y de la capacidad del profesional que te va a hacer. El cliente mira y ve lo que está haciendo y su te ve trabajar, que antes no tanto. Y se acaba eso que se daba mucho en penal antes, del boliche. De ir al juzgado a conversar, a ver quién, ahora hay que estudiar, y va a haber que saber, porque en el momento que hay que discutir, yo no puedo pedir espacio para leer un código. Tengo que tener el tema concreto, procesal y de fondo bien claro. Está buenísimo. No queda más tiempo, ¿no? Y me gustaría haber entrado, me hubiese gustado haber entrado en algún caso puntual, ¿no? Y en noticias de actualidad. Pero yo me tomo unos segundos nada más para preguntarle al fiscal qué tan complejo es ser fiscal aquí en nuestro país, no solo por el trabajo extra que tiene ahora de investigar, ¿no?
Porque estuvo trabajando hasta hace poco en crimen organizado. Y ahí es toparse con pesados de verdad. ¿Qué tantas dificultades a su vida le trajo esa tarea? No, realmente en esos términos, yo nunca viví situaciones dramáticas en mi vida como fiscal. A mí me gusta mucho lo que hago. Pero usted no tuvo custodia. Sí. Tiene custodia. Sí. Tiene custodia. Sí. Pero es una cuestión más de organización que no depende de uno, sino que depende de una decisión de política de seguridad del Estado que no depende de nosotros. Uno después se habitúa a eso, pero creo que en Uruguay no tenemos las condiciones dadas como para vivir la función en forma dramática. No le quito trascendencia a la función, ni a la mía, ni a la de los colegas abogados, ni a los jueces, ni a la de los médicos, ni a los otros profesionales que viven el día a día también con mucha responsabilidad. Pero es parte de la vida que hemos tenido siempre. Yo hace 25 años que soy fiscal. La verdad, agradezco vivir en Uruguay y estoy muy contento de ejercer mi profesión. La realidad es que a otros fiscales han denunciado públicamente que están prácticamente al borde de ser no sé si agredidos. Fueron amenazados en algunos casos. Bueno, hay compañeros y colegas que sí, que han recibido amenazas. Pero bueno, tú me preguntás de mi experiencia personal. Yo he tenido la suerte de no haber sufrido amenazas. Y bueno, de los casos trato mediáticos, de conservar mi calidad de vida. ¿Cuál les tocó actuar en los casos mediáticos? Bueno, a mí no me gusta hablar de ponerle nombre a los casos en que interviene porque me parece como una suerte de publicidad de los casos que la gente que está en esos casos no merece. Tanto las víctimas de esos casos como los propios imputados o enjuiciados y sometidos a proceso merecen también por lo menos de cierto reparo por parte de quienes tienen en sus manos la decisión. Está bien. Muy bien. Fiscal Carlos Nelme, muchas gracias por su visita. Andrés, bienvenido. Muchísimas bienvenido gracias. Al Uruguay, bienvenido a casa, bienvenido al Club de los Casados, bienvenido. Sí. Bienvenido Muchas a gracias. Buen Día Uruguay. Muchas gracias. Presumo que gracias por todo. Sí, ya se te va a pasar la fe. No, bien, al contrario. Aparte es muy enorme, lindo. mirá. Pues se te ve muy enorme. feliz y es enorme, sí, como para que quede claro. Sí, Se te ve muy feliz, por eso. Estamos hablando de felicidad hoy. 2 semanas llevo Esperemos que casado. 2 semanas. No se te va a pasar por ahora. En 2 años hacemos un balance. No es cuestión de tiempo, al contrario, le deseamos felicidad en toda la vida. Y saludos a tu esposa, Muchísimas la gracias. querida Natalie. Muchas gracias. Dale.